Listo, agradeciéndoles el retorno a esta tercera hora. Ubiquemos la pizarra donde se estuvo trabajando. Y ahí tenemos ya anotado el ejercicio que dice, calcule el término que falta si el valor de A es igual a uno, es decir, el primer término, el último término vale 64, el número de términos 7, pide hallar la razón y la suma de términos. Datos del problema. A de primer término vale 1, U de último término 64, N de número de término 7, incógnitas, pide dos cosas. Primerito la razón y luego la suma de términos. Solución. Para poder encontrar la razón, ocupamos la primera fórmula de U de último término es igual a A por R elevado a la N menos 1. En esa fórmula vamos a reemplazar último término 64 igual A de primer término 1 por la razón R elevado a la N menos 1. N vale 7. 7 menos 1, 6. 1 por R a la sexta, que ya le pongo al lado izquierdo, es igual a 64. R a la sexta es igual. Si 2 a la quinta es 32, 2 a la sexta sería el doble 64. 2 a la sexta. Entonces lo mismo, más fácil, como tenemos el mismo exponente, igualamos las bases. R es igual a 2. Y ahí. Hemos calculado ya la razón. R vale 2. Pasamos a la suma de términos. S sub n, suma de términos, va a ser igual a de primer término por R elevado a la N menos 1 sobre el R menos 1. R menos 1. Reemplacemos. S sub n va a ser igual. ¿Cuánto representa el primer término? 1. Paréntesis. La razón, acabamos de encontrar 2. Elevado a la n, elevado a la séptima, menos 1. Sobre la razón 2 menos 1. Estoy ocupando el dato que calculamos en la parte anterior. S sub n va a ser igual. 1 por 2 elevado a la séptima. 128. 128 menos 1 sobre 2 menos 1 que me va dando 1.
S sub n va a ser igual. Ahí alguien puso algo, por favor. Escape, nada. Alguien movió la pantalla y puso algo. Ahí, muchas gracias. 128 por menos uno, 127. 127 por uno, 127. Y dividido para uno, queda lo mismo, 127. Nos toca pasar ahora a ejercicios de interpolación. El séptimo, vamos a anotar aquí, número 7. Interpole 5 medios geométricos entre 5 y 320. Dinámica, Fernanda, estamos con el micrófono encendido, por favor, si no ya silencio. no sé, ¿cuándo? 8 por 6, 56, 56, 48, 48. Y ahí está. Ya. Interpole 5 medios geométricos entre 5 y 320. Datos. El primer término de esta progresión, A vale 5. El último término, 320. Como me dice que interpole 5 medios geométricos, a este 5 debo agregarle el primer término y el último término. Es decir, 5 más 2 me va a dar total 7 términos. Como incógnita, voy a formar la progresión geométrica. Solución. Dos puntos. Para yo poder armar esta progresión, primerito debo hallar su razón. Con la fórmula del último término, U es igual a por R elevado a la n menos 1. El último término, 320, igual el primer término, 5, por la razón, esa no tenemos la razón, es lo que vamos a calcular, elevado a la n menos 1. N vale 7, 7 menos 1, 6. Este 5 es un producto, pasaría a ser un cociente. 320 sobre 5 es igual a R a la sexta. R a la sexta va a ser igual. Dividamos o simplificamos la quinta 1, la quinta 6. 6 por 5, 30. Llevo al 32, llevo 2.
Ya. R a la sexta es igual a 64. Pero ¿qué representa este valor de 64? En vez de yo llamar 64, debo acordarme que es 2 a la sexta, o si no, realizar la descomposición de los factores primos. Como logramos tener otra vez el mismo exponente, debo igualar las bases. R es igual a 2. Con esta razón, vamos a formar nuestra progresión geométrica. Empezamos por el primer término que vale 5 y a partir de ahí voy intercalando los términos. Ya, tengo o parto del 5. 5 por 2, 10. Debo ir multiplicando para formar. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. 40 por 2, 80. 80 por 2, 160. 160 por 2, el doble, 320. Mire, dice que interpolemos 5 medios. Los de rojo son las interpolaciones. Uno, 2, 3, 4, 5. Hemos interpolado, hemos intercalado entre el número 5 y el 320 y ahí estaría la respuesta. Si yo hubiese hecho un mal cálculo de la razón, el momento que voy multiplicando aquí por 2, no hubiésemos llegado a obtener el último término. Aquí está demostrado. También, si yo he formado la progresión geométrica, puedo darme cuenta que decía que cuando el número de términos sea impar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, directamente yo podría encontrar el término medio. El término medio, el que está justo en la mitad está el 40, porque hay 3 números a la izquierda y 3 números a la derecha. Y si yo calculo con la fórmula que teníamos por ahí, nos decía que el término medio también es igual a la raíz cuadrada de el primer término por el último término, A por U. Término medio va a ser igual. A como primer término, ¿cuánto vale? 5 por el último término, 320. Si yo multiplico 5 por 320, me da 1600. La raíz de 1640. Entonces ahí estoy viendo que el término medio, en este caso,
con la progresión, hemos ubicado el de la mitad 40, hemos aplicado la fórmula 40. Uno más de interpolación. Copiamos. Ya. Interpol le dice ahora 6 medios geométricos entre ahí, 2187 y 128. Datos. El primer término, 2187. El último término, 128. El número de términos n y lo mismo. Pide que interpole 6. Como hay que contabilizar más el primero y más el último, el total de términos es 8. Es decir, al término que me dé, yo siempre tendré que agregar 2. Como incógnita, PG, que significa progresión geométrica. Solución. Dos puntos. Con la fórmula de U de último término es igual a por R elevado a la n menos 1. El último término, 128, igual. Nuestro primer término, 2187, por la razón, hay que encontrar, le dejamos R, elevado a la n menos 1. 8 menos 1, 7. 2187 R a la séptima es igual a 128. R a la séptima va a ser igual a 128 y este 2187, que es un producto, pasa a ser un cociente. Ya. R a la séptima va a ser igual. En vez de yo poner 128, 2 a la séptima. Empecemos. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Ahí está 5 veces. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128, que es lo que tenemos ahí. Y este 2187, parece que ya se descompuso antes, no me acuerdo, parecía 2187. La mitad, a ver, teníamos que sacarla, aquí no hay mitad, hay tercera, habría, porque termina en impar. Si es que yo sumo las cifras, 10, 17, 18, sí, hay tercera.
La tercera de 2 no me alcanza, de 21,7. De 8, 2. 2 por 3 6. Llevo 2 de 27 9. Y ahí sí, tercera. 2, está muy separado. Decía, aquí es 2. 2 por 3 6. Para llegar a 7 llevo 1. De 12 4. Y de 9 3. La tercera de 2 no me alcanza, de 24 8. Y de 3 1. La tercera de 8 2. 2 por 3 6. Llevo 2 de 21 7. La tercera 9. La tercera 3. Y la tercera 1. Contemos: 1 2 3 4 5 6 7. 3 a la séptima. R a la séptima va a ser igual. En vez de poner 2 a la séptima sobre 3 a la séptima, puedo poner 2 tercios elevado a la séptima. Asimismo, como tiene el mismo exponente, yo puedo igualar las bases. Es decir, R es igual a 2 tercios. O si no, la raíz séptima, la raíz séptima R es igual y A, ahí tenemos los 2 tercios. Con esta progresión vamos a ir construyendo la progresión. Pongo acá abajo progresión geométrica. ¿Cuál era mi primer término? 2187. Pongo. Cada uno de estos numeritos multiplicado por la razón, aquí vamos a hacer esa operación, 2187 por 2 tercios. Entonces multipliquemos 2187 por 2 y eso dividimos para 3. 1458. Otra vez, 1458 por 2 y dividido para 3. 972. 972 por 2 y dividido para 3. 648. 648 por 2 dividido para 3. 432. 432 por 2 y dividido para 3. 288. Ese 288 por 2 y dividido para 3. Y 192 por 2 dividido para 3, 128. Pero aquí quiero ponerle con otro color para que identifique. Y una vez voy a borrar el primero. Me acuerdo que es 2187 nada más. Y acá terminaba en 128. Ya.
nos pedía que interpole, decía, 6 medios geométricos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Entre los numeritos 2187 y 128. Aquí no va a haber término medio porque el número de términos es par, hay 8. Entonces ya no se puede hacer ese cálculo del término medio, nada más. Veamos hasta dónde estamos. Dejo de compartir. Y vamos con la pizarra. Perdón, con el cuaderno donde estamos. Ya, ya. Hasta aquí estamos, ¿no? Interpolar. No sé si ahí estoy compartiendo. Interpolar 6 medios geométricos entre 2187 y 128. Aquí saca con la fórmula. Nosotros hemos hecho con la misma anterior, solo que reemplazamos y al final hago el despeje. A veces resulta más fácil que lo que estamos ahí. Una forma de comprobar es que el producto de extremos es el mismo. Si yo multiplico 2187 por 128, me va a dar lo mismo que yo multiplique 1458 por 192, 458 para 288 y así. Ese producto va a ser el mismo, ¿no? Eso demostramos porque, como le decía, aquí no hay término medio, porque es par. Y debemos finalizar con estos problemas. Una máquina. Ya, control C. Y vamos a la pizarra. Uy, quedó. Ya. Una máquina costó $12,000 y se deprecia anualmente a una tasa del 20% si su valor de desecho es de $2,000. Calcula la vida efectiva de la máquina. Datos. Ya. Dice, una máquina costó $12,000. Ese representa nuestro primer término. Y se deprecia anualmente a una tasa del 20%. Aquí hablaríamos de R. La tasa de interés era el 20%. Si su valor de desecho es de $2,000, es decir, el último término, como incógnitas calcula la vida efectiva de la máquina. N.
Ahí estarían los datos y en este caso la incógnita. Solución. Ah, pero perdón, ya me salió el mensaje. Nos volvemos a conectar, por favor, para lo último.